Bien, buenas noches. Somos el grupo número uno y vamos a presentar cómo se resolvieron nuestros errores que presentamos en nuestro documento RTF. Bien, el problema número uno que encontramos, se lo voy a leer. Se trata de, cuando se trató de acceder a la base de datos desde un ordenador local, este trabaja bien, pero cuando se mueve el proyecto a un ordenador remoto, este dice Access Denied. Bien, la identificación de este problema, la sugerencia fue: cada usuario de una base de datos de SQL tiene una propiedad asociada que tiene la computadora donde se puede acceder a la base de datos por defecto. La propiedad se establece en localhost, por lo que solo se puede acceder a la base de datos si se accede de fijo. Bien. Para resumir, en las próximas preguntas solo vamos a colocar la solución. Bien, entonces la corrección para la primera pregunta es: este inconveniente se encontró cuando se pretendía usar el sistema en red local. Fue solucionado colocando el IP del servidor en la configuración de nuestro servidor de web, JBoss, ¿no? Entonces, para mostrarles cómo se solucionó, vamos a ingresar a las propiedades de nuestro servidor. Bien, ya estamos dentro de nuestro proyecto en Eclipse, que es nuestro entorno de programación, y nos vamos debajo a la opción server. Aquí se encuentra funcionando nuestro servidor JBoss en la versión 7.1. Entonces nuestro inconveniente se resolvió de la siguiente manera: en las propiedades de nuestro servidor tuvimos que asignar directamente en la parte de hostname el IP local de esta PC. Al ser dinámico, el IP colocado se capturó ingresando desde la consola con el comando ipconfig. En este caso ya tengo otra dirección, entonces tendré que validar colocando este IP 192.168.1.38. De esta manera, si me intento conectar con otra computadora, voy a poder hacerlo. Bien, ese fue el inconveniente número uno, que ya se resolvió. Ok, vamos con el problema número 2, el problema encontrado. ¿Sí? Cuando se intentó conectar a la base de datos, se recibió un mensaje de error, ¿verdad? Entonces la solución para este problema fue, bueno, primero el problema encontrado al validar el nuevo cliente. El inconveniente fue provocado porque no se encontraba la librería que asocia la conexión de la base de datos. Se procedió a importar la librería de conexión hacia nuestro entorno de desarrollo NetBeans, ¿no? Entonces ingresamos al NetBeans y vamos a mostrar por aquí dentro de las librerías. Están por aquí. A ver, vamos a mostrar las librerías de conexión hacia la base de datos. Entonces acá en Web App Libraries vamos a encontrar la librería que no se encontraba en ese momento, que es esta de acá, SQL JDBC 4.jar. Entonces recién la importamos y con esto nos pudimos conectar a nuestra base de datos. Bien, el problema 3 nos dice: cuando se trató de acceder a la base de datos del servidor SQL, se obtuvo el siguiente mensaje: Object is not set to instance of an object. Bueno, la corrección de este problema fue, bueno, al estar actualizando la información de la base de datos, por error involuntario se borró la tabla de usuarios.
la tabla de usuarios. Por tal motivo ocurría el error antes mencionado. Para resolver este inconveniente se restauró un backup anterior de nuestra base de datos. Bien, entonces en nuestra base de datos vamos a ver que en este caso ya restauramos nuestra tabla, ya la restauramos, que era la tabla de usuario que está eliminada por error. Entonces, si es que esto no sucede, nosotros tenemos un backup de nuestra tabla. Bien, y el backup lo restauramos de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tareas, restaurar base de datos, buscamos la ubicación. En este caso tenemos un archivo generado con .back de nuestra base de datos, que se llama CyberPack. De esta manera nuestra base de datos va a quedar restaurada a la fecha en que hicimos el backup, que lo recomendable es hacerlo cada día. Bien, ahora, bien, el problema 4 nos dice que no se encontró un mapeo de todos los requerimientos al momento del diseño, además de no se encontraría muy claro los requerimientos y casos de uso. Bien, la corrección fue, bueno, se muestran los diagramas de flujos, en el cual se muestran los diseños que se realizaron para cubrir los requerimientos iniciales. Primero vamos a presentar cuáles fueron nuestros requerimientos iniciales. Vamos a tomar uno, si no, no va a quedar muy corto el tiempo. Bueno, el primer requerimiento era que se debe incluir una validación de usuarios autorizados. Entonces, en nuestro diagrama de flujo no estaba muy claro anteriormente, pero acá se modificó y bueno, ya nos muestra bien definido que va a haber una autentificación de usuarios. La prioridad, acá como su nombre lo dice, el caso de uso es precisamente la autentificación de usuarios. La prioridad es muy alta porque tiene que ser muy segura la primera parte de validación de usuario. El actor principal va a ser los usuarios del sistema, el administrador del usuario, el administrador del módulo. Actores secundarios no hay. La descripción permite a un usuario acceder al sistema introduciendo su nombre de usuario, contraseña, dependiendo del tipo de usuario, accederá a las funciones u otras del sistema. Bien, las precondiciones será acceder a la pantalla de autentificación del sistema. Claro, si no accedemos a la pantalla no podemos ingresar nuestro usuario ni la contraseña. Las postcondiciones es que el usuario ha accedido al sistema. Luego que el usuario ha accedido al sistema, entonces, o quiere acceder al sistema, se va a dar la situación, ¿no? El flujo principal, la acción del actor. El actor introduce su código. Mejor vamos a explicar, ese es el detalle del diagrama de flujo y bueno, acá se muestra más claramente la manera en que interactúa el usuario con el sistema, ¿no? Entonces, vemos que primero ingresa el usuario y la contraseña, luego el sistema valida los datos de usuario y contraseña. Si los datos son correctos, permite el acceso al sistema, ¿no? Bueno, luego el usuario realiza una operación. Bajamos un poco. ¿Sí? Consulta en la base de datos el sistema. ¿Sí? El sistema valida el nombre de usuario y la contraseña. El administrador ingresa nuevos usuarios. Ahí tenemos el rol del administrador. Luego de ingresar al sistema, el administrador confirma datos y el administrador ingresa usuario y contraseña. Bien, esa sería la descripción de este inconveniente que logramos encontrar. El problema 5 nos dice: la base de datos no presentaba una estructura correcta, presentaba errores en las relaciones entre los componentes o tablas. Bien, la corrección
para el problema 5 fue para comprobar que la base de datos ya no tiene errores. Vamos a mostrar la base de datos directamente en SQL, explicando las relaciones entre las tablas que se presentan. Bien, esta es nuestra base de datos en SQL Server 2008 y estas son nuestras tablas, ¿verdad? A ver, si todo está por aquí. Bien, nuestra base de datos presenta 12 tablas, las cuales están relacionadas entre sí de acuerdo a la característica de cada tabla. Bien, en este caso, por aquí al lado izquierdo tenemos a la tabla pedido, ¿no?, que tiene una relación de 1 a varios con la tabla detalle pedido, ya que el pedido puede ser uno o muchos. Pedido también se asocia de muchos a uno con los clientes. Eso quiere decir que un cliente puede tener muchos pedidos. Por arriba tenemos a la tabla producto, la cual está asociado de muchos a uno con la tabla categoría. ¿Sí? Podemos tener muchos productos en una sola categoría. Por el lado derecho tenemos la tabla empleado, la tabla usuario, usuario por empleado, perfil, cargo. Bien, el usuario, el perfil, que es los diferentes perfiles, los 3 perfiles que vamos a manejar, es el administrador, el operador y el cliente. Entonces, para hacer una descripción sobre el perfil, nos vamos a la tabla usuario por perfil. La relación de estas dos tablas es de 1 a muchos, ¿sí? Un perfil lo pueden tener varios usuarios, un solo perfil. Bien, la relación del empleado con el usuario es de 1 a muchos. Y el modo de pago está por la derecha, donde todavía no se ha implementado la factura, pero también está detallada por aquí. Factura tiene una relación de muchos a 1 con un modo de pago, ¿sí? Un modo de pago puede tener muchas facturas. Bien, este es el problema número 6. Falta definir cómo será la validación hacia las capas más internas del sistema. No conecta con la base de datos. Bien, la corrección: se analizó la programación a nivel más interno, haciendo un recorrido por las líneas de programación por cada acción. Se corrigieron los errores encontrados. Bien, entonces para efecto de analizar esto, bien, hemos ingresado al lado más fuerte de la programación, y vamos a analizar cómo en la capa de negocios de NetBeans, en nuestro proyecto, los paquetes, ¿no? Vamos a analizar el código dentro de los paquetes que están por aquí. Vamos a analizarlos, cómo va migrando de paquete en paquete y cómo se llega al final hacia la consulta SQL para realizar determinada acción. Entonces nos vamos al paquete pgop cvpack controller. Ese es el controlador, ¿no? Vamos a ir como ejemplo a la clase cliente, ¿sí? Es una clase.
y vamos a ir directamente a, por ejemplo, en el formulario del cliente, cómo se realiza una búsqueda, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la programación que se usa para realizar una búsqueda, ¿sí? Ese es en el paquete controller, ¿no? Buscar cliente. Lo busca por el DNI, básicamente ese es el campo de búsqueda para los clientes. Entonces, luego de pasar por el controlador, nos vamos, seguimos en las capas más internas y nos trasladamos del paquete controlador hacia el paquete de las entidades, de los servicios, ¿sí? Entonces en el servicio vamos a buscar la clase cliente nuevamente, ¿sí? La cual la tengo aquí, y específicamente vamos a ver la continuación, ¿no? En la clase del controlador buscábamos al cliente por el número de DNI, ¿no? Acá ya le decimos en el servicio, ya indicamos que se haga una consulta al cliente, ¿sí? Con estos parámetros, con esta programación, a la clase cliente, y que nos capture el DNI asociado al cliente, ¿sí? Entonces luego de esto nos vamos al paquete service LMPL, el cual es el constructor, ¿no? El cual nos va a permitir crear la sentencia SQL para mostrarnos lo que previamente le hemos solicitado, ¿no? Que es la búsqueda del cliente. Este es el lado más interno de la programación, y cómo se divide o va tomando forma a través de los diferentes paquetes, las diferentes clases, va caminando la programación. Esto siempre orientado a MVC, al modelo vista controlador, donde en esta parte de negocio vamos a poder analizar mejor el contenido de nuestro código fuente, ¿sí? Aquí está. Entonces acá la búsqueda, la sentencia SQL para realizar la búsqueda sería select asterisco from cliente, y le damos los parámetros donde busca por DNI, compara. Muy bien, ese sería el lado más interno de la programación. Bien, el problema número 7 nos dice que el sistema presenta múltiples errores en la programación. La corrección, los errores de programación encontrados fueron corregidos quedando el código limpio. Bien, esto lo vamos a ver. Bien, en nuestro proyecto, al estar trabajando con código Java, cuando se hacía la importación de librerías, ya sea de Spring, Faces, etcétera, se generaba código a veces que no le íbamos a usar. Entonces se veía la programación no muy ordenada. Entonces en algunos casos se ha retirado ese código, y bueno, la programación quedó, el código fuente quedó más limpio y entendible para cualquier programador posterior. Bien, para mostrar cómo, cómo está planteado nuestra base de datos, vamos a la tabla perfil, la cual nos muestra que tenemos actualmente dos perfiles
configurados o creados. Uno es el perfil administrador y otro es el perfil operador, los cuales cuentan con diferente menú principal al ingresar con su respectivo usuario, ¿no? El detalle para este tipo de usuarios está aquí en la tabla cargo. Entonces vemos que el número 1 del cargo es el supervisor y el número 2 es el profesional. Entonces según la asignación que se le dé a cada usuario, va a poder realizar determinada acción. En la tercera tabla de usuario por persona, usup xper, ¿no? Vamos a mostrar que los usuarios que ya se encuentran registrados aquí cuentan con su respectivo ID de usuario, que es un número correlativo, cuentan con su ID, el ID de usuario por persona, el ID de usuario, que también es un número correlativo, y vemos aquí el ID de perfil, que es la tabla que vimos anteriormente, ¿verdad? Que teníamos dos perfiles asociados, el 1 y el 2. Entonces aquí es donde se determina qué tipo de perfil va a tener cada usuario, ¿no? En este caso, el usuario Cefarro va a tener el perfil número 1 referido a administrador. Entonces el menú que se presenta para este usuario será el usuario administrador. El mismo caso es para el usuario Acosta, el mismo caso para el usuario Eni Álvarez. Sin embargo, el usuario M. Vilca se le ha dado el perfil número 2. El perfil número 2 se refiere a operador, ¿no? En este caso, el sistema mostrará un menú diferente por cada perfil de usuario, ¿verdad? Entonces, un usuario puede estar creado con un tipo de perfil para determinada tarea. Bien, para explicar esta parte del sistema, vamos a ingresar a nuestro sistema y bueno, primero con el primer perfil de administrador que estaba con el usuario Cefarro. Entonces vamos a ingresar. A ver, acá una acotación. Nosotros tenemos tres tipos de perfiles, ¿no? Acá en la base de datos se muestra dos nada más, pero también está el último perfil, que es el del cliente, ¿no? El cliente se registra automáticamente en su formulario, ya que tenemos dos opciones de ingreso a nuestro sistema. Uno mediante, el primero es mediante el login normal, que es para los clientes, en donde se pueden registrar, y el segundo es el login de usuarios, el login 2, que es para el ingreso de los usuarios administradores y también los operadores, ¿no? Que son los que van a recibir los pedidos y lo van a gestionar. Bien, entonces el primer usuario era Cefarro, que tenía el perfil de administrador. Ok, coloco mi contraseña, ingreso al sistema. El sistema me muestra mi menú de mantenimiento. Entonces yo voy a poder, a través de mi usuario, hacer mantenimiento a producto, empleado y cliente. Voy a poder hacer mantenimiento a estas tres tablas, ¿sí? Este es el menú que me presenta para mi perfil administrador. Bueno, salimos del sistema, ingresamos de nuevo al login 2 y vamos a ingresar al perfil de M. Vilca,
que era quien tenía el perfil número 2, que era operador. Clave. Y el sistema me muestra un menú diferente. Debido a su perfil, MBILCA puede atender un pedido, ¿no? Puede atender un pedido que previamente ha sido gestionado por un cliente. Bueno, acá va a poder realizar la atención y posteriormente va a poder realizar una factura. Entonces hay una diferencia en cuanto a perfiles de acuerdo al rol que se le asigne. Bueno, esos fueron nuestros 8 problemas, inconvenientes que hemos encontrado dentro del sistema y que se han intentado corregir de la mejor manera posible. Ha sido largo, esperemos que todo, bueno, que siga funcionando bien el sistema. Muchas gracias.